es Cecilia de la Paz, yo soy directora de la Fundación Educate Uruguay. Esta investigación la realizamos junto con Evelí Ainsalá y con Mónica Girolami. Realizamos la evaluación también junto con el equipo de Ariel Cuadro de la Universidad Católica del Uruguay para también tener un tercer ojo en toda esta investigación. ¿Qué conlleva esta investigación? Nosotros lo que procuramos fue investigar acerca de la preferencia de lectura de los niños, que en una investigación anterior dio que los niños preferían leer en formato papel a digital 4:1, y lo que queríamos saber con esta investigación era cuáles eran las razones, si eran ergonómicas, si eran cognitivas, si había una diferencia en el formato que realmente cambiaba la experiencia lectora. Y por ende, si solamente brindábamos como estrategia acceso a libros digitales sin dar acceso a formato papel, si estábamos generando un deterioro en las posibilidades de desarrollo lector de los niños que solamente recibían libros en digital. Y por otro lado, si al tener esta información nosotros podíamos cambiar algo de las prácticas docentes para acercar los libros digitales de una manera diferente, de forma de que el acceso a libros digitales se pudiera utilizar de la manera más óptima posible. Entonces, para eso, lo que hicimos fue una investigación que no solamente abarcó escuelas en el Uruguay, en total fueron 100 escuelas las que fueron parte de esta investigación, 40 fueron de Uruguay, pero 20 fueron escuelas de España, 20 de Nueva Zelanda y 20 de Chile. ¿Por qué estos países? Porque estos países, en el caso de España, escuelas rurales de Castilla y León, logran niveles de equidad en la lectura muy altos. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá del contexto sociocultural de los niños, hay una menor diferencia entre aquellos que tienen mejor contexto familiar, aquellos que tienen un contexto familiar o cultural más desafiado. Las metodologías que utilizamos metodologías de investigación que mezclaba lo cuantitativo y lo cualitativo. Hicimos entrevistas a maestros, también a los niños, pero también utilizamos 4 baterías de evaluaciones entre el TECLE y el TERCE para poder saber si había también un impacto en el desarrollo de habilidades lectoras. Déjenme compartir con ustedes entonces algunos de los resultados que dieron esta investigación. Y antes de decirles eso, también el tener conciencia, porque no fue un elemento menor, que esta investigación comenzó en una situación no de emergencia sanitaria y luego transcurrió durante la pandemia. Por lo cual, lo que quisimos analizar también era, en el marco de ese fenómeno, en el cual el acceso a libros físicos se veía mermado, si había una preponderancia o un aumento en la preferencia del libro digital, ya que por esa razón específica muchos de los docentes estaban llevando a los niños a leer en ese formato. También aclarar de que en Uruguay hay carencia de libros físicos, tanto en las escuelas como en los hogares. El 62% de los niños que fueron parte de este proyecto, de esta investigación, dicen que en su casa no hay más de 10 libros y también es un número que merma en lo que son las escuelas. Por lo cual tenemos una situación en lo que es Uruguay de muy poco acceso al libro físico y mucho acceso al libro digital gracias a la Biblioteca País, que promueve el plan que generó y que promueve el plan Ceibal con más de 4.000 títulos. Así que en realidad es esta política nacional de vinculación con el libro digital que hace que tengan mucho acceso al libro digital y poco acceso al libro físico. Y aún así, los niños prefieren leer en formato papel 4:1. Entonces, en este contexto de pandemia, el papel, la pantalla toma un poco de preponderancia, o sea, se reduce el 4:1, pero muy sutilmente. Los que preferían solo en papel cambiaron solamente un 1.40% de preferencia en lo que es la pantalla. Por lo cual, los estudiantes siguen prefiriendo el formato papel. Y hay algunos datos muy importantes también. El 62% de los niños dicen leer poco o muy poco, y el 41% de los niños dicen leer despacio. De los que dicen leer despacio, el 18% están en 5º año de escuela. ¿Por qué lo de leer despacio es tan significativo? Porque hay una valoración muy grande de lo que es la fluidez lectora en lo que es la escuela, y esto impacta en la autopercepción que tienen los niños como buenos o como malos lectores.
La autopercepción que tienen los niños de cómo leen y cómo los adultos creen que ellos leen, tiene un impacto directo en su motivación hacia la lectura y hacia el hábito lector. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque lo que sí se demostró en la investigación pasada fue que la motivación a la lectura es predictora de su desarrollo lector. Por lo cual, un niño que no está motivado a leer no genera un hábito lector. Y por eso lo del formato tiene tanta preferencia y tiene tanto impacto. Porque si un niño no cuenta con un libro físico, que esto tiene especialmente importancia en los niños que están en un nivel emergente de lector, o sea, en las vinculaciones primeras con ese libro, es muy probable que no genere hábito lector y por ende que mermen el desarrollo de sus habilidades de lectura. Para que se hagan una idea también de la importancia de esto es cómo acercan los maestros los libros a esos niños. Dentro de esta investigación comparativa entre los diferentes países que les mencionamos recién, vemos que hay una clara diferencia entre la cantidad de títulos literarios de infantiles que puede mencionar un maestro uruguayo en relación a cuántos títulos pueden mencionar un maestro de los otros países mencionados, Chile, Nueva Zelanda y España. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un reflejo de la riqueza de conocimiento y de posibilidades también de acceso de ese maestro a libros para poder acercarle a los niños. Ahí hay dos debilidades. Una debilidad que tiene que ver con el acceso a libros físicos de ese maestro en sí, y otro es cuál es su fortaleza en cuanto a ser el mismo un lector. Y además lo otro que también vimos es que a nivel de la formación docente de estos maestros, la cantidad de horas dedicada a literatura infantil, motivación y acercamiento y promoción de la motivación y el hábito lector es muy dispar entre Uruguay y los demás países. ¿Por qué esto es fundamental? Porque esta investigación lo que fue muy claro es que el principal adulto referente y lector de ese niño es el maestro o la maestra. Si ven los casos ahí, vemos que los maestros son quienes mayoritariamente le leen a los niños. 16% de los niños dicen que les leen todos los días, 16% a menudo, 28% a veces y 0% nunca. Y este es el adulto de principal referencia de los niños. Después aparece que el 32% de los niños dicen que sus madres son los que les leen en sus hogares, disminuyendo drásticamente a cuál es otro miembro de la familia que le lea su padre o hermanos. Por lo cual, el acercamiento que tengamos de literatura infantil a ese maestro y la cantidad de libros que haya en las escuelas es absolutamente clave para que estos niños, nuevamente, desarrollen la alfabetización funcional. ¿Qué quiere decir esto? Es que no solamente puedan decodificar un texto, sino que puedan comprender ese texto, y un paso posterior sería aprender de lo que leen, que es a lo que se van a enfrentar muy especialmente en secundaria. Entonces, ¿por qué esto es tan fundamental? Porque lo que descubrimos o las conclusiones de esta investigación es que además de la importancia de quién le lee, porque tiene un efecto directo en la motivación y como hablábamos hace un rato, directo en cuál va a ser la motivación y el hábito lector de ese niño, también es en qué espacio se lee. En los países que generan mayor equidad, no es solamente importante que haya libros y adultos referentes que vayan más allá de ese maestro, porque va a tener una vinculación directa en la motivación del niño. Porque el acercamiento al libro al principio es meramente emocional. Por eso también el formato papel tiene mayor impacto que el formato digital. Sino que además es el ecosistema, o sea, el mundo en el cual ese niño se mueve más allá de la escuela. Entonces, tenemos que en los otros países, en una escuela rural de Castilla y León, tienen 200 títulos en un aula, cuando en Uruguay, en un promedio, lo que vimos eran 40 libros para toda la escuela. Además, países como ciudades o zonas como Castilla y León también tienen bibliotecas municipales, también tienen actividades literarias en los barrios y además tienen muchos más libros en sus hogares. Por lo cual, una de las soluciones para esto es que haya mucho mayor formato papel disponible para los niños. Volviendo a los porcentajes de preferencia, el 43% prefiere papel, el 43% le da igual y solo el 14% de los niños prefiere leer en una pantalla, aumentando esa preferencia con la edad. Nuevamente, cuanto más emergente es el vínculo con la lectura,
más dependientes o más prefieren el formato papel. Y bueno, y si esto tenemos en consideración que según los resultados PISA, el 43% de nuestros jóvenes de 15 años pueden inferir una idea de un texto, esto es una pieza fundamental para la formación y para la futura formación de nuestras generaciones. Entonces, brevemente, algunas contribuciones. El formato cambia la experiencia de lectura, por lo cual, a diferente formato, tenemos que diseñar diferentes experiencias para compartir la lectura o para que ellos se vinculen con la lectura. Las estrategias de motivación a la lectura son fundamentales y no podemos darlas por dado. Hay formación específica para eso. La lectura en formato papel y digital son complementarias, pero no se sustituyen entre sí. Son dos fenómenos que caminan por carriles diferentes, aunque se complementan. Los libros en formato papel para desarrollar habilidades lectoras estará fuertemente condicionadas el desarrollo de habilidades lectoras en si pueden acceder a esos libros en formato papel o no, y cuántos adultos van a compartir esas experiencias con ellos. Y más allá de los esfuerzos de los maestros o las maestras en el aula de clase, es importante pensarlo en un clave de ecosistema lector y no solamente de qué es lo que pasa adentro del hogar, si queremos personas que lean para toda la vida. Entonces, el acceso de libros en formato digital es remedial, pero no podemos tomarlo como única medida sin esperar que esto aumente la brecha de desarrollo de habilidades lectoras en niños de contextos vulnerables y aquellos que no. Muchas gracias por la oportunidad de compartir estas investigaciones y esperamos que informe la política pública y lo que hacemos cotidianamente por nuestros niños, que esperamos sean presentes y futuros lectores. Gracias.